Alabemos, exaltemos y glorifiquemos al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Nadie es santo como nuestro Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. ¡Qué grande eres, oh Señor omnipotente! Sean todos cordialmente bienvenidos a la casa de oración del Señor, para que juntos le rindemos el honor y la gloria al cual solamente es digno nuestro Señor. Pido por favor a todos los presentes que se pongan de pie y vamos a cantar juntos la doxología. Les pido, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés. Y de este libro de Eclesiastés vayamos al capítulo 12 para leer los versículos 9 y 10. Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 y 10. Voy a empezar leyendo el 9 y juntos terminamos en el 10, solo 2 versículos. Amén. Amén. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y juntos el 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar este su día en su templo. Señor, su palabra dice que debemos de orar por toda persona colocada en autoridad y en eminencia. Señor, oramos por la situación que vive nuestro país. Oramos por todos los presidentes que componen este planeta Tierra que usted lo creó. Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento de su palabra, para que de esta manera puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países que componen este planeta Tierra, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos también de la misma forma por aquellos hermanos que están enfermos. Oramos por la señora o señorita Daniela Quevedo. Señor, va a ser intervenida en él la próxima semana quirúrgicamente. Una intervención muy delicada. Oramos para que su mano de gracia esté sobre ella
proveyendo la sanidad que ella necesita para que usted sea glorificado en medio de esta situación. Oramos de la misma manera por los hermanos Rafael Rendón, la hermana Gina Velarde, la hermana Catalina Velarde. Señor, usted conoce su situación física, conoce sus enfermedades. Señor, oramos también por la hermana Rosa Kini, que está en franca mejoría. Que su mano de gracia esté proveyendo la sanidad que ambos cuerpos necesitan. Y oramos también, Señor, para que usted continúe siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, y siendo el invitado especial, el invitado de honor siempre. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros somos un pueblo, el pueblo del Señor, que se ha reunido en esta mañana para jubilosamente alabar el nombre del Señor. El himno número 224, titulado Un pueblo jubiloso, es el cántico que le vamos a ofrecer a nuestro Señor. Himno número 224, Un pueblo jubiloso. Una roca eterna al cual podemos acudir en este momento de dificultad que atraviesa nuestro país y en cualquier momento de dificultad personal que atravesemos en este instante. Vamos a cantar juntos el himno titulado Roca de la Eternidad, el himno número 151, y pido que por favor la congregación se ponga de pie. Limpio,
Y la alabanza que vamos a cantar a nuestro Señor se titula Alabaré al Señor. La letra es muy evangelística, se refiere a la pasión y muerte de nuestro Señor y también a la victoria que ha tenido nuestro Señor a la muerte con su sacrificio en la cruz. La alabanza, alabaré al Señor. Jesús me
Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema signos de puntuación de la vida cristiana. Escuchemos con mucha atención y reverencia. Con este tema no deseo dar una clase de gramática y de ortografía, pero sí tenemos que aprender mucho sobre los signos de puntuación. Los signos de puntuación son aquellos que buscan delimitar unidades gramaticales del discurso para comprender mejor las expresiones lingüísticas y diferenciarlas de otras. La diferencia que puede hacer la presencia o ausencia de un signo de puntuación es bastante significativa. Incluso puede afectar el significado de una frase o de una oración. Es muy importante saber cómo y cuándo usarlos para evitar faltas de ortografía al momento de escribir. Asimismo, nos permite realizar las debidas pausas y entonaciones al hablar. Para ello existen varios signos, como lo son, y se los paso a mencionar. No los vamos a analizar de la manera que usted piensa, sino que los vamos a analizar espiritualmente. Son, por ejemplo, tenemos la coma, punto y coma, el punto, dos puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de admiración, paréntesis, guión y comillas. Son los signos que ustedes ya lo saben desde la escuela. Estos caracteres ortográficos son necesarios para todo tipo de texto y contextos y evitar todo tipo de confusión al hablar. Bueno, ¿por qué hago esta introducción? Que ustedes tal vez piensan esto no tiene nada que ver con un sermón evangelístico o evangélico de los domingos. Pues bueno, vamos a demostrarlo con la Biblia y vamos a leer Eclesiastés 12, 9 y 10. Eclesiastés capítulo 12, voy a leer los versículos 9 y 10. Eclesiastés está cerca ahí por Proverbios, creo que está. Mi Biblia está ahí, no sé en la suya. Y Eclesiastés 12, 9 y 10 dice lo siguiente: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Pon atención al versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y ahí está la clave. ¿Y qué dice ahí? Y escribir rectamente palabras de verdad. Si usted desea escribir rectamente, tiene que usar los signos de puntuación. Los signos de puntuación son aquellos caracteres ortográficos que nos ayudan a leer y escribir mejor. Estos signos de puntuación son herramientas para el lector con el fin de tener una mayor comprensión lectora de los textos. El texto nos dice algo muy importante, lo que acabamos de leer. El predicador dice, procuró hacer lo que toda persona va a escribir, tiene que hacer. No solamente escribir, el texto dice, sino escribir rectamente.
Así dice el texto. Salomón siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas, que es lo que dice el versículo 10. Cuando la palabra habla del predicador, se está refiriendo a Salomón, el segundo hombre más sabio que ha pisado esta tierra, porque el primero, como ustedes lo saben, es Jesús. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos procurar para escribir la historia de nuestra vida. No solamente escribir por escribir, sino escribir bien, pues la palabra de Dios nos expresa que somos cartas abiertas y leídas por todos. Y vamos a tener unas palabras del contexto de la cita que voy a leer. La cita está en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Voy a leer los dos primeros versículos, el 1 y el 2, pero permítanme unas palabras introductorias a estos dos versículos. Detrás de este pasaje, hermano, que vamos a leer, subyace la idea de una costumbre muy corriente en el mundo antiguo y en el mundo moderno, la de enviar o dar cartas de recomendaciones a las personas. Si alguien iba a una comunidad extraña, un amigo suyo que conociera a alguien en esa comunidad le daría una carta de recomendación para presentarle y dar fe de sus buenas cualidades. Y eso se hacía antiguamente y se sigue haciendo ahora también. Bueno, vamos a leer segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, voy a leer versículo 1 y 2. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Son puras preguntas que está poniendo ahí Pablo. Y el versículo 2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Muy bien. Ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con los signos de puntuación? Bueno, todos sabemos que para escribir bien, para que lo que escribimos tenga sentido, sea fácil de leer y tenga orden, se necesitan signos de puntuación. Y es por eso que hoy vamos a reflexionar sobre los puntos y comas que necesitamos poner en la historia de nuestra vida para que la historia que estamos escribiendo sea escrita, como dice Salomón, rectamente y con orden. Veamos entonces cuáles son esos puntos y esas comas de nuestra vida cristiana. De nuestra vida cristiana. Y bueno, vamos a leer carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, capítulo 5. Voy a leer los versículos 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Ya estamos ahí? Y este versículo empieza: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí pasa a formar una serie de cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías. Y miren lo que dice ahí, la lista no termina porque dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, es la segunda vez que lo está diciendo, la tercera vez, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Miren, hermanos, todos tenemos deseos naturales hacia el mal. Y no podemos ignorarlo porque desde que tenemos esta descendencia pecaminosa de Adán, siempre nuestra carne nos lleva hacia el mal. A fin de seguir la guía del Espíritu Santo, debemos entonces enfrentarlos con decisión, y no solo enfrentarlos con decisión, sino que también debemos crucificarlos, asesinarlos, matarlos. Y vamos a leer Gálatas 5:24. Ahí mismo, porque más bajito su lectura. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estos deseos, hermanos, incluyen pecados obvios tales como la inmoralidad sexual y también la hechicería. También incluyen pecados menos obvios como la ambición, el odio y los celos. También son pecados. El ignorar estos pecados, hermanos, y el ignorar pecados en nosotros, o rehusar enfrentarlos, revela que no hemos recibido el don del Espíritu Santo que guía y transforma cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros debe reconocer en su vida las obras de la carne que aún permanecen en nosotros y las cuales podemos estar seguros que ninguna de ellas son agradables a nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que procurar con todo el corazón y con la ayuda del Espíritu Santo ponerles un punto y final en nuestras vidas. Tenemos que comprender que nuestro Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, no desde el momento que lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, la capacidad, el poder y la autoridad para poner punto y final a todas aquellas cosas que no agradan al Señor. Y usted preguntará: ¿y cómo yo puedo hacer eso si mi carne es débil y mi carne me tiene atrapado? Bueno, vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, voy a leer el versículo 7. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para contrarrestar el poder de la carne que está manifestado en cada uno de nosotros? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿y qué nos ha dado? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí están tres características, hermanos. Pablo menciona aquí tres características del líder cristiano efectivo: poder, amor y dominio propio. Estas están a nuestra disposición por medio del Espíritu Santo que vive y permanece en cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Tenemos que comprender eso, que eso es algo que cada uno de nosotros debemos hacerlo para agradar a nuestro Dios. Si usted realmente es un cristiano verdadero, usted tiene que procurar agradar a Dios. Y vamos a leer Colosenses 3, 5 y 6. Colosenses 3, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Colosas,
Del capítulo 3 voy a leer los versículos 5 y 6. ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo con estos deseos de la carne? Si realmente Cristo ha transformado nuestra vida. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Y sigue la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, vienen sobre los hijos que no obedecen. Lo que Pablo está diciendo es: dar muerte a cualquier parte de nuestro yo. Asesina tu yo. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué lo debes de asesinar? Porque está en contra de Dios y nos impide cumplir la voluntad de Dios. Por tal motivo tienes que asesinar su yo. Debemos de asesinar nuestro yo. El cristiano debe matar su egoísmo y dar por muerto todos sus deseos y ambiciones egoístas. Debe haber en su vida una transformación radical de voluntad y un desplazamiento radical del yo, del centro de su universo. Del centro de su universo. Erradicar el yo. Todo lo que le impida obedecer plenamente a Dios y rendirse totalmente a Cristo ha de ser eliminado quirúrgicamente. Así es, hermano, que no quede rastro de nada. ¿Cuáles son esos puntos y comas de nuestra vida cristiana? Y en segundo lugar, tenemos que comprender que a veces es Dios, y escuchen bien, a veces es Dios quien pone un punto y final a algunas cosas en nuestra vida. Pero para nosotros muchas veces significa un punto y seguido, y ahí está el problema. Josué 1:2. Josué 1:2. Amén. Antiguo Testamento. Y miren cómo empieza aquí este versículo 2. Ya Moisés ha cumplido el propósito de Dios de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y está llegando a la frontera de la tierra prometida. Como ustedes saben, Josué no pudo pasar a la tierra prometida por desobedecer una orden de Dios. Dios le dijo en el momento en que estaba con gran ofuscación porque el pueblo estaba muerto de sed: habla a esa roca. Y Moisés, en ese afán, en esa soberbia, en ese descontrol, coge y golpea la piedra, y no una vez, sino 3 veces. Y lógicamente salió agua. Pero esa desobediencia le costó el no entrar a la tierra prometida. Y entonces, voy a leer el versículo 2. Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto, le dice Jehová a Josué. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, hermanos, en este texto podemos ver claramente lo que tenemos que comprender y lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Dice el versículo: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué significa? Que Dios le puso punto y final a una parte
parte muy importante de la historia del pueblo de Israel. La etapa de la salida de Egipto, los 40 años en el desierto, habían terminado. El Señor se encargó de ponerle un punto final a esa parte de esa historia. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo 2? Ahora pues, levántate, Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo y la tierra que yo les doy. Podemos ver que para Josué no fue un punto y final para su vida, sino que tenía que cerrar esa etapa y continuar cumpliendo el propósito de Dios en su vida, conquistar la tierra prometida. Para Josué fue un punto y seguido en su vida. Al igual que Moisés, Dios muchas veces le pone punto y final a etapas en nuestra vida, a personas con las que hemos compartido la vida, a cosas que han sido importantes para nosotros, pero nosotros tenemos que levantarnos y seguir. Quizás hay cosas en tu vida a las cuales Dios se encargó de ponerles un punto y final. Por ejemplo, un trabajo, un negocio, una amistad, una relación de amistad o sentimental, la vida misma de una persona que amábamos. Pero tenemos que comprender que al igual que Josué, tenemos que seguir. Para nosotros debe ser un punto y seguido en nuestra vida. Quizás nos tocará levantarnos y caminar con dolor en nuestro corazón, con lágrimas en nuestros ojos, pero tenemos que avanzar buscando la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Y Jeremías 54, Jeremías, capítulo 50, voy a leer el versículo 4. Amén. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, y ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová, su Dios. Dice aquí, vendrán los hijos de Israel, llorando, pero llorando de gozo, con motivo de su restauración, cuando menos lo esperaban, y de tristeza causada por el recuerdo de sus pecados y aflicciones pasadas. Ese es el pueblo de Israel, hermano. Ahora vemos que está junto con el de Judá, llorando por el recuerdo de todas las cosas malas que hicieron y agradecidos con Dios por lo que Dios nos había restaurado. ¿Cuáles son esos puntos y esas comas de nuestra vida cristiana? Y en tercer lugar, no podemos quedarnos estancados en un momento de punto y coma en la vida. Tenemos que comprender que en la vida cristiana hay acciones y decisiones que tienen una conexión inseparable. Y vámonos a Isaías, capítulo 1, para ilustrar este tercer punto. Isaías, capítulo 1, voy a leer versículos 16 y 17. Ponga el dedo en ese versículo, porque aquí nos vamos a referir a otro signo de interrogación, que es el punto y coma. Isaías 1, 16, 17 dice lo siguiente:
lavaos y limpiaos, miren, punto y coma, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, punto y coma, dejad de hacer lo malo, punto y coma, aprended a hacer el bien, punto y coma, buscad el juicio, resistir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Bueno, vamos a analizar estos dos versículos. Miren, hermanos, el punto y coma se utiliza entre dos oraciones que tienen una conexión muy fuerte entre sí y no pueden ser separadas. Por eso se usa el punto y coma. En el texto que acabo de leer, parecen dos oraciones muy importantes que tienen una conexión inseparable en la vida de todo cristiano. Versículo 16. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. La primera oración. Dejad de hacer lo malo. Y el versículo 17. Aprended a hacer el bien. Lastimosamente parece que muchos cristianos en su vida se han quedado en el punto y coma. No han avanzado. Se han quedado solamente enfocados en dejar de hacer lo malo, pero no están procurando hacer el bien. Estar separados por un punto y coma significa que no se pueden separar. Intrínsecamente estas dos oraciones están unidas, pero algunos hermanos solo se han quedado hasta el punto y coma, no han avanzado y están solamente procurando hacer, no están procurando hacer el bien. Son personas que no han comprendido que la vida cristiana no es solamente dejar de hacer lo malo, sino también hacer lo bueno como hijos de Dios y especialmente con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestra iglesia. Y voy a leer Efesios 4, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 4, voy a leer versículos 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Amén. Venimos con la idea de que tenemos que procurar, muchos no han procurado hacer el bien. Y mire lo que dice el 31 y 32. Quítense de vosotros, ¿qué cosa? Dice solamente un poquito, 10 centímetros de amargura, toda amargura. ¿Y qué representa eso? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Han de ser benignos unos con otros, misericordiosos, y aquí está la clave que no les gusta mucho, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Miren, hermanos, nosotros podemos contristar, entristecer el Espíritu Santo por la forma en que vivimos. Pablo nos amonesta en contra de un lenguaje vulgar, sin sentido, el uso inapropiado de la lengua. Y dice la amargura, palabras torpes y actitudes impropias contra otros. Quítese todo eso de ustedes si realmente se llaman cristianos. En cambio, deberíamos perdonar así como Dios lo hizo con nosotros. Y muchas veces queremos exigir nosotros el perdón de Dios, pero nosotros somos incapaces de perdonar a un prójimo. Muchas veces no queremos perdonar una pequeña cosa que alguien nos ha hecho y no nos damos cuenta cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros.
Y yo les hago una pregunta y la voy a repetir 2 veces. ¿Lastima o agrada a Dios con sus actitudes y acciones? Sí, usted y los que nos están viendo por el internet. ¿Lastima o agrada a Dios con sus actitudes y acciones? Actúen en amor con sus hermanos en Cristo en la forma que Dios hizo al demostrar su amor, al enviar a su único Hijo a morir por nosotros que no lo merecíamos. Y esa es la demostración de amor más grande que puede haber. Sin embargo, nosotros, la creación, no queremos perdonar. Primera carta de Pablo a Timoteo 5:4. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, voy a leer el versículo 4. Y este es otro de los problemas que hay también en muchas congregaciones. Amén. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué les parece, hermano? Pablo aquí recalca la importancia de las familias en el cuidado de las viudas y no dejarle esa responsabilidad solamente a la iglesia. Así la iglesia podría encargarse de las viudas que no tenían familiares, y ese es el objetivo de Pablo aquí en este versículo. Una viuda que no tenía hijos u otros familiares para que se sustentase, estaba en esa época prácticamente abandonada a la pobreza. Desde el principio la iglesia cuidó de sus viudas, que en retribución daban un valioso servicio a la comunidad de fieles con sus oraciones. Es interesante que aquellos que son ayudados deben ayudar a otros, haciendo que la iglesia sea una comunidad más ayudadora. No espere que se lo pidan. Tome la iniciativa y busque la manera de servir a otros. Y permítame leer primera carta de Pablo a Timoteo 5:8. Este versículo algunos hijos, algunos familiares lo han eliminado de su Biblia. Algunos esposos. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ah, no, pastor, es que estoy esperando un trabajo. Pobre pastor, para que me dé un trabajo, Dios. Sí, pero ella o él están esperando que el trabajo le llegue a su casa. No hace nada, no actúa. Tiene un trabajo, pero no actúa. Está sentado esperando que Dios le diga: ya te conseguí un trabajo, van a trabajar. Y cuando le consiguen el trabajo, no, disculpe, pastor, eso no está en mis condiciones. Ese trabajo no está para mis condiciones. Yo necesito otro tipo de trabajo, pastor. Eso yo no puedo hacer. Y cuando le hablan del sueldo, porque esos pagos lo primero que hacen es saber cuánto le van a pagar. Cuando usted contrata a alguien, esa persona le dice cuánto me va a pagar, no lo contrata, porque es un ocioso. Así es un ocioso. Y cuando ve, dice: ¿y cuánto me va a pagar? Me vamos a pagar $500. No, mi condición es otra. Mire mis títulos, mire todo lo que yo tengo. Así no es, hermano. El hombre tiene que ser humilde
tiene que trabajar para proveer para su casa en lo que sea honrado. Así es, ¿no? Así es, mi queridos hermanos. Casi todos tenemos familia o familiares de algún grado de parentesco. Las relaciones familiares son importantes a los ojos de Dios. Pablo dice que quien descuida sus responsabilidades familiares ha negado la fe. ¿Está usted cumpliendo con su parte para satisfacer las necesarias necesidades de aquellos que forman su familia? ¿Está usted cumpliendo con su parte, como lo manda Dios, para satisfacer las necesidades de aquellos que forman parte de su círculo familiar? No solamente nos debemos sentir satisfechos con negar las malas obras de nuestra vida, sino que tenemos que esforzarnos en hacer las buenas obras para las cuales el Señor nos ha llamado. Dios nos ha salvado para hacer buenas obras. No nos salva por obras, pero las obras evidencian nuestra fe, evidencian en quién creemos. Y voy a leer carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si bien ninguna acción o obra nos puede ayudar para obtener la salvación, la intención de Dios es que nuestra salvación se manifieste o resulte en buenas obras de servicio. No somos salvos solo para nuestro beneficio, sino para el de Dios, para glorificarle y edificar a la iglesia. Para eso somos salvos. Y Efesios 4:12. Efesios 4:12, en la siguiente página, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué cosa? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es, hermano, para eso está usted creado. Dios ha dado a su iglesia una enorme responsabilidad y privilegio: hacer discípulos a todas las naciones. Involucra predicar, enseñar, nutrir, dar, administrar, edificar y muchas tareas más. Si tuviéramos que cumplir este mandato como individuos, así solos, podríamos rendirnos aún antes de intentarlo. Sería una tarea imposible si trataríamos de hacer todo nosotros solos. Pero Dios nos ha llamado a ser miembros de su cuerpo. Y algunos podemos cumplir una tarea y otros harán otras. Juntos podemos obedecerle mejor de lo que lo haríamos en una forma individual. Trabajando juntos, como el cuerpo de Cristo, podemos expresar la voluntad de Él. Así es, mis queridos hermanos. Esta iglesia va a tener, después que terminemos este culto, una reunión informativa que la hacemos cada 4 meses. Y el objetivo es que trabajemos juntos y en armonía, con un solo objetivo, para que Dios dé bendiciones, porque donde hay paz, hay bendición. Donde hay paz, hay bendición. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? ¿Cuáles son esos puntos y esas comas de nuestra vida cristiana? Y en primer lugar, tenemos que poner punto y final a todo aquello que sabemos que desagrada a Dios en nuestra vida. Lo primero. Segundo, tenemos que comprender que a veces es Dios quien pone punto y final a algunas cosas en nuestra vida, pero para nosotros muchas veces significa un punto y seguido.
Y en tercer lugar, no podemos quedarnos estancados en un momento de punto y coma en la vida. Tenemos que comprender que en la vida cristiana hay acciones y decisiones que tienen una conexión inseparable. ¿Cómo lo aplicamos? El Señor y Salvador de nuestras vidas nos ha dado la capacidad y el poder y la autoridad para poner punto y final a todas aquellas cosas que no agradan al Señor. Lo primero, quizás hay cosas en tu vida en las cuales Dios se encargó de ponerle un punto y final en tu vida. Tenemos que comprender que al igual que Josué, tenemos que seguir. Para nosotros debe ser un punto seguido en nuestra vida espiritual mientras Dios nos permita estar en el peregrinaje aquí en esta tierra. Quizás nos tocará levantarnos y caminar con dolor en nuestro corazón, con lágrimas en nuestros ojos, pero tenemos que avanzar buscando la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Hermanos, si hacemos esto, nos ayudará a ya no seguir siendo cristianos, y aquí está el último signo de puntuación. Si hacemos todo esto como dice la palabra, ya no vamos a seguir siendo cristianos entre comillas, sino verdaderos cristianos que vivimos nuestra vida procurando agradar a Dios, siendo de bendición para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestro prójimo, para nuestro país. Amén. Demos gracias a Dios por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana y tarde. Que no dejemos de reflexionar que nuestras vidas son cartas abiertas y son leídas por todas las personas. Que Dios nos dé sabiduría para vivir en este mundo de una manera que glorifica a nuestro Señor. Vamos a cantar el himno número 170, titulado En Jesucristo, Fuente de Paz. Thank you.
esto va siempre, hermano. Muchísimas gracias. Dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por su palabra que es viva, eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Señor, nuestro país, el Ecuador, está próximo a unas elecciones presidenciales. Oramos, Padre, para que usted continúe teniendo el control de toda esta situación, de todo lo que está pasando en nuestro país. Oramos, Señor, porque sabemos que usted tiene el control y usted tiene el dominio de todo, y todo lo que está ocurriendo usted lo está permitiendo, porque así como el pueblo de Sodoma y Gomorra fue destruido por la maldad de su corazón, así como el pueblo en la época de Noé también fue destruido por la maldad de su corazón, nuestro Ecuador también está siendo sacudido por la maldad que hay en nuestros corazones. Y este es un llamado de atención a nosotros como tus hijos para evangelizar este Ecuador, para erradicar la maldad de nuestros corazones, para que de esta manera haya bendición para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que usted tiene el control de todo y oramos, Padre, para que ponga en la mente y corazón de cada uno de nosotros hacer el buen uso del derecho que nos corresponde como ciudadanos de este país, de ejercer nuestro derecho al voto, que lo hagamos en paz y confiando en usted, que es el único soberano. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.